Resulta, lo cuenta la familia tablerista, el Tribunal Supremo ha decidido condenar a Eduardo Inda a indemnizar a Pablo Iglesias, el director de esta cadena, por publicar la noticia falsa de la cuenta en Granadinas. Eduardo Inda fue por fin condenado por la fake news de OK Diario, de la que, recordemos, Antonio García Ferreras dijo abiertamente en un audio. ¿Qué es lo que dijo? Es muy burdo, pero voy con ellos. Su Majestad el Rey recibirá en audiencia una representación del periódico digital OK Diario con motivo de su 10º aniversario, con 2 pelotas reales. Esto decía la agenda de actividades del Palacio de la Zarzuela el pasado 3 de septiembre, no hace ni 4 meses. El jefe del Estado, el rey de España, Felipe VI, recibía en Zarzuela nada menos que a Eduardo Inda, director de OK Diario. El rey de España, esposo de una periodista, se sumaba así a los fastos por el 10º aniversario del digital de Eduardo Inda. Nadie puede sorprenderse, amigos, amigas y amigues. Esto es España. Es evidente que al jefe del Estado y a su equipo de cuadros políticos de la Casa Real les trae, sin cuidado, que Eduardo Inda sea un profesional de la mentira y de la violencia mediática. Que se inventara lo de la cuenta en Granadinas, por lo que acaba de ser condenado por el Supremo, y que su compañero Ferreras lo difundiera en La Sexta, no es algo, evidentemente, que tenga que preocupar a la Casa Real y al jefe del Estado. Podríamos pensar, incluso, que efectivamente todo esto se la suda. Pero podríamos ser menos ordinarios y pensar que del mismo modo que James Bond tenía licencia para matar porque trabajaba al servicio de su majestad, Eduardo Inda, Ferreras y toda la red mafiosa del poder español podrían tener licencia para mentir, básicamente por lo mismo, porque trabajan al servicio del poder. Al fin y al cabo, trabajar al servicio de su majestad sería solo una metáfora de trabajar al servicio del poder, ¿verdad? Con todo, amigos, amigas y amigues, el poder no es simple. El poder tiene resquicios, complejidades, contradicciones, dinámicas internas. El Estado no es solo el Consejo de Administración de la burguesía. El Estado no es solamente la maquinaria de poder que hace de la clase económicamente dominante la clase políticamente dominante. Aquí leímos a Marx, a Engels y a Lenin, sí, pero después leímos también a Gramsci y a Paul Anchas y sabemos que el Estado y el poder son complejos y tienen contradicciones. Les confieso un secreto. Si alguien se quedó más sorprendido que el propio Eduardo Inda por la decisión del Tribunal Supremo de condenarle por inventarse Granadinas, ese fui yo. Había consultado con unos cuantos juristas, algunos de rango muy elevado en el escalafón judicial, y todos coincidían en que una casación en el Supremo, siendo yo Pablo Iglesias, era difícil de ganar por mucha razón que tuviera y por mucho que hubiesen trabajado nuestros abogados. Pero como dicen los Estopa, la suerte a veces cambia de banda y te sientes un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a cañas, y a la hija de la dueña la tienes loca, loquita, loca, en fin. Lo siento por su señoría, eso sí. Estos días OK Diario dispara contra el magistrado Rafael Saraza. Cuentan que su padre fue concejal comunista hace 50 años y que su director de tesis fue Pérez Royo. Y solo acaban de empezar a buscar. Inda y sus perros buscarán en la basura e inventarán lo que haga falta, no solo para intentar joderle la vida a Saraza, sino para recordar a todos los jueces de este país que no se pasen de listo. Así es como funcionan los mafiosos. Pero hoy les quiero hablar de otra de esas contradicciones o aparentes contradicciones del poder que brilla en el apretón de manos que se dieron Felipe VI y Eduardo Inda el pasado mes de septiembre. Un año antes, el 3 de octubre de 2024, hace poco más de un año, OK Diario empezaba a publicar una serie de audios de Bárbara Rey y del propio Juan Carlos I. Se trataba de audios supuestamente destruidos por el Centro Nacional de Inteligencia en los años 90, que dejaban al emérito, al padre del actual jefe del Estado, al que el actual jefe del Estado le debe la corona y la propia jefatura del Estado tras su abdicación en 2014, le dejaban, digo, aún peor de lo que ya estaba. Por aquellas fechas, además, el propio Eduardo Inda entrevistaba durante 1 hora a Corinna Saint-Wittgenstein, examante del rey emérito, en Londres.
Y Corina le habló a Inda de sus relaciones íntimas con el ex jefe del Estado, de las amenazas que sufrió del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, de la donación de 65 millones de euros que recibió de Juan Carlos I y de los movimientos de Doña Sofía y del entorno del ex rey para forzar su abdicación. Claro, entonces, pocos meses después de esto, de OK Diario y de Inda, Felipe VI recibe tan pancho a Eduardo Inda en la zarzuela. Yo soy un rojo mucho menos peligroso de lo que sería necesario para proteger como es debido a mi gente, pero una cosa es que sea rojo y otra es que sea imbécil. ¿Qué le debe Felipe VI a Inda? ¿Tiene acaso Inda alguna cabeza de caballo preparada para su majestad? Ya no hay en España agentes como James Bond que reciban órdenes de poner el silenciador a su pistola para proteger a la jefatura del Estado de presuntos chantajes mafiosos. ¿Era el hijo contra el padre o es que el mafioso tiene poder para arrodillar a Felipe VI frente a su bragueta? ¿Por qué nadie habla de esto? Que Eduardo Inda tiene poder o al menos amigos poderosos es algo evidente. ¿Se acuerdan que Willy Veleta le cazó a Inda paseando con Lola Delgado, exfiscal general del Estado, y con Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, camino de una reunión inexplicable e inexplicada que encima trataron de camuflar como si fuese una entrevista? ¿Dos fiscales progres reunidos con Inda? Algo huele a podrido en Dinamarca. Felipe VI recibiendo a Inda en la zarzuela después de que Inda publicara los audios del CNI contra Juan Carlos I y después de que entrevistase a Corina. Algo huele a podrido en Dinamarca y algunos se deben creer que aquí somos gilipollas. El poder tiene resquicios, dinámicas internas conflictivas y contradicciones, y una de las principales labores en política es empujar las contradicciones del adversario. Aquí seguiremos combatiendo a la mafia con nuestra receta periodística, contar la verdad sobre cómo funciona el poder, moleste a quien moleste. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Hoy en La Base te hablamos de Eduardo Inda mentir. Sale barato. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Pablo? Pues como fan de las biografías que soy yo y un poco cotilla, hoy traigo un repaso biográfico a la carrera de Eduardo Inda para que entendamos cómo se crió y se cocinó esa figura periodística siempre tan cerquita del poder. Manu Levín, desde el búnker de Buenos Aires. ¿Qué dice la prensa? ¿Cómo estás, Pablo? Mi búnker aquí tiene libros, como veis. Bueno, vamos a hacer hoy un poco de hemeroteca para comprobar a quién debería quizá hacerse extensivo el castigo por mentir masivamente a este país, a España. Se le nota buen color a Manu Levín. Es verano en Buenos Aires. Eduardo García, ¿qué tal el invierno en Zaragoza? Pues debo confesarte que me gusta. Yo soy bastante team free, así que estoy contento de haberme ido de Buenos Aires. No me cambiaría por Manu, la verdad. Prefiero el clima actual de Zaragoza. Hoy vamos a hablar de... Bueno, efectivamente una persona con la que comparto exclusivamente el nombre y como tampoco me ha caído nunca particularmente bien, pues voy a irme un poquito lejos de él y vamos a ver otros casos de lawfare y de mediafair parecidos en América Latina. Vamos a ver algunos casos concretos para ver semejanzas. Te anticipo, el caso de Inda, el caso de España con el lawfare no es una excepcionalidad. Hay a quien le dan a elegir entre el sol de Buenos Aires y el Cierzo y elige... el Cierzo. Así es la democracia, amigos, amigas y amigues. En fin, hoy contaremos además con Carlos Enrique Bayo, periodista de investigación. Arrancamos, Ada. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. El pasado jueves conocíamos que el Tribunal Supremo condenaba a OK Diario por unos artículos falsos publicados por este tabloide. Eran las piezas relativas al cobro por parte de Pablo Iglesias de una importante cantidad de dinero, según OK Diario, pagada por el gobierno de Venezuela en un banco radicado en un paraíso fiscal. Eduardo Inda tendrá que pagar 18.000 euros al director de este medio, de Canal Red, por intromisión a su honor 10 años después de que esas informaciones se publicasen. Como muchos de ustedes ya saben,
Esta noticia, entre comillas, sobre Granadinas tuvo lugar en plena época electoral, cuando el espacio de Podemos y las confluencias rozaba la posibilidad de ser la primera fuerza de la izquierda, optando así a liderar una opción de gobierno que desbancara a M. Rajoy de Moncloa. Una operación política y mediática que ha quedado en la memoria de España como uno de los episodios más oscuros de sus cloacas. Pablo Eduardo Inda te debe 18.000 pavos, pero le debe mucho más a la dignidad de este oficio, del periodismo y a toda la gente, a toda esa audiencia cautiva de este país expuesta a su maquinaria de la mentira y del fango. Lo que les vamos a contar a continuación son sentencias judiciales, hechos publicados, relaciones documentadas. Nosotras no nos inventamos las cosas, no somos OK Diario. Y sobre todo, la biografía que explica una forma de hacer periodismo muy concreta, la del periodismo del y para el poder. Venga, va, me voy a la biografía de Wikipedia, que es lo primero que todo el mundo suele mirar. Eduardo Inda Arriaga, Pamplona, 15 de junio de 1967, es un periodista español. Entre 2002 y 2007 fue director del diario El Mundo en las Islas Baleares y desde julio de 2007 hasta marzo de 2011 director del periódico deportivo Marca. Para un momentito ahí, compi Edu. Vamos a quedarnos en lo de Pamplona. Inda nace en esa ciudad y se forma en la Universidad de Navarra, una de las universidades privadas más influyentes de este país, manejada por el Opus Dei. El Opus, la obra, es el legado de los tecnócratas franquistas, que opera como un aparato ideológico y de reproducción de su clase, claro. Su estrategia es el entrismo de Estado, es fomentar una red de contactos en los altos cuerpos del Estado y en las instituciones, incluidas también, por supuesto, las redacciones de los periódicos. Que esto no quiere decir, ojo, que no haya grandes profesionales que salgan de la universidad privada. Por ejemplo, de esta de Navarra tan católica y apostólica han salido nada más y nada menos que Pedro J. Ramírez, Mariló Montero, Antonio Caño, Cristina Pardo, Alfredo Urdazi, lo mejor de cada casa, no me digáis. Pues ilustres, Manu, ilustres. Y no nos marchemos aún de Navarra porque hace unos años, en La Marea, Antonio Mestre contaba la historia de las minas de Leiza, la mina de Conchita y la mina de San Pedro. Narciso Inda Zabaleta, abuelo de Eduardo Inda, solicitó en 1937 al gobernador civil franquista la concesión de esas minas para su explotación. Afiliado Requeté desde ese mismo año, el 37, su comercio textil servía como lugar de reunión de los carlistas. Apenas un año después, en el 38, la Delegación de Orden Público de Navarra afirmó que Inda, abuelo, observaba buena conducta afecta al movimiento nacional y que en su local se encontraban quienes coadyuvaron a su causa. Dios salve España. Que Dios la salve. El franquismo otorgó las concesiones de las minas Paquita y San Pedro al abuelo de Eduardo por sus servicios al golpe de Estado franquista. Ya sabéis que en este país de la meritocracia muchos currículums se resuelven preguntando ¿qué hacía tu abuelo en 1936? No preguntes a Inda qué hacía su abuelo, ni a los tertulianos de La Sexta les preguntes quiénes son sus jefes. En fin, no se pierdan este currículum vitae, o masajito más bien, que le hicieron en 2019 en Telemadrid, donde cuentan los primeros pinitos profesionales de este periodista de raza. Nos vamos a 1990, ya saben, el año de muchas cosas malas, Puerturraco, las mamachicho y las prácticas de Eduardo Inda. Dale, Ada. Pero quien acaba de iniciar una trayectoria profesional que en un futuro será todo un éxito es Eduardo Inda. A mí me encantaría trabajar 2 horas al día. Todo lo contrario, Inda trabaja incansablemente en una carrera que comienza en el verano de 1990. El periodista abandona su Pamplona natal para realizar unas prácticas estivales en la radio de Antena 3, bajo las órdenes de la ahora reina de las mañanas, Ana Rosa Quintana. En 2002 pasa a ser el director del periódico El Mundo en Islas Baleares para 5 años más tarde dar un giro de 180 grados a su carrera. En 2007 se pone al frente de la publicación deportiva Marca, donde no le tiembla la mano para publicar todas sus informaciones. En 2011 se hace con la dirección de El Mundo, periódico en el que publica algunas de sus mayores exclusivas, como los mensajes de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas, el escándalo de la expresidenta de la Generalitat Jordi Pujol o el caso Nos. Ahora dirige el digital OK Diario, fundado en 2015. Eduardo Inda, atrevido, perseverante, tenaz y polémico. Esta noche viajamos con el periodista a aquellos maravillosos años. Solo un matiz, yo nunca fui director del Mundo, fui adjunto al director. Adjunto al director. En fin, dicen que a veces el alumno supera al maestro. Prácticas con Ana Rosa Quintana. ¡Wow! Bueno, así que empieza en
Antena 3 Radio, luego pasa a ABC, primero en Deportes en Navarra y después en la redacción central, de ahí a El Mundo. Desde luego no puede decirse que no fuera una trayectoria construida cerquita del poder. Manu, cerquita, tan cerquita que te quemas. En 1994 se incorporó a El Mundo, primero cubriendo la información del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, y ya en 1999 pasó a ser el corresponsal en Moncloa, en los años de Aznar. En 2001 se va a dirigir el medio a Baleares, y es en esa etapa en la que se convierte en la pata mediática que el Partido Popular de Jaume Matas necesitaba para aferrarse al poder en las islas. Aquí les dejamos un breve resumen de su hoja de servicios en las islas en menos de un minuto. Dale, Ada. Elecciones autonómicas de 1999. El líder del PP en Baleares, Jaume Matas, perdía la presidencia del Govern de las islas y la agrupación de izquierdas conocida como Pacte de Progrés se hacía con el poder. Entonces, José María Aznar colocó a Jaume Matas como ministro de Medio Ambiente. Sin embargo, el político balear no se resignaba a perder su posición de poder y sus redes clientelares en las islas y empezó a preparar su regreso a Mallorca. Con el fin de reponer a Matas en el Govern balear, Pedro J. Ramírez crea en 2001 dos proyectos editoriales, El Mundo de Baleares y El Mundo de Ibiza y Formentera. Eduardo Inda es el elegido para dirigir la filial de El Mundo en las islas y el encargado de emprender una guerra sin cuartel contra el gobierno de izquierdas. Uno de los primeros objetivos sería Pilar Costa Serra, presidenta del Consejo Insular de Ibiza y Formentera y miembro de Amnistía Internacional. La política socialista había arrebatado por las urnas el poder precisamente a Antonio Mari Calvet, hermano del empresario creador de El Mundo de Baleares. La campaña difamatoria se prolongó durante meses y acabó en los tribunales. Tanto el periódico como 3 de sus redactores fueron condenados a indemnizaciones económicas por delitos de intromisión ilegítima del honor de Pilar Costa. El diario dirigido por Eduardo Inda pagó un precio, pero logró su objetivo. En las elecciones de 2003, Jaume Matas recuperó la presidencia del Govern. Matas no se olvidó de los favores prestados. Sintes y Escribano, 2 de los redactores condenados, fueron nombrados delegados del IB3 en Menorca e Ibiza respectivamente. Ahora comparen ustedes esta información con las biografías oficiales que hablan de un periodismo de raza que destapa escándalos. En fin, Dios nos libre de los cloaqueros y de sus biógrafos. Ojo con los biógrafos. Del Mundo pasó al Deportivo Marca, que eso fue un fichaje polémico siendo suaves. No somos expertos en periodismo deportivo, por lo menos yo, pero para muchos periodistas de ese gremio, su etapa en Marca supuso la destrucción de ese prestigioso diario deportivo, transformándolo en un altavoz ideológico más que en un medio de deportes, ¿no? De 2007 a 2011, y bajo su batuta, figuras como, por ejemplo, el mítico Santiago Segurola abandonaron Marca y la redacción se fracturó por sus campañas personales contra figuras como Pellegrini o contra directivos que no se plegaban a su estilo. Se le acusó de convertir un diario de referencia en una herramienta de presión personalista. Tuvo una salida bastante abrupta de Marca, se le aparcó unos meses en otro proyecto en BO7 y al final su grupo mediático, Unidad Editorial, le volvió a colocar en El Mundo. En esa nueva etapa en El Mundo, con Casimiro García Vadillo como director, ejerció el puesto de adjunto y responsable de áreas de investigación y de opinión. El desgaste reputacional del diario era evidente, nunca se recuperó de sus mentiras sobre los atentados del 11M y no dejaba de afrontar eres y bajones en las cifras de lectores. Inda decidió ya a finales del 2014 montárselo por su cuenta. Y tanto, con un juguetito propio mucho más útil y mucho más agresivo, ¿ok? Diario. Pero ¿cómo se sostiene, compañeros, un medio que, según el Tribunal Supremo, publica documentos carentes de veracidad? Es literal. Bueno, pues primero desmontemos el mito del emprendimiento propio. Según las investigaciones de Yago Álvarez en El Salto, el medio OK Diario no arrancó con capital riesgo convencional, sino con un buen empujón del Estado. Un préstamo participativo de 300.000 euros concedidos por Enisa, empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, entonces dirigido por el popular José Manuel Soria. Eso sí que es lotería y no el gordo que han cantado hoy, ¿eh, Manu? ¿Verdad que sí? Y ojo, el préstamo inicial del que nos habla Zugasti es solo la semilla. El riego constante después viene de la publicidad institucional, en particular de la Comunidad de Madrid. Los datos analizados por El Salto y portales de transparencia muestran un desequilibrio absoluto entre audiencia real e ingresos. Mientras medios con más tráfico reciben migajas, o como es el caso de Canal Red o El Salto o medios similares, absolutamente nada, cero,
la administración de Isabel Díaz Ayuso ha inyectado en el entramado de Inda más de 1 millón de euros en los últimos 3 años. Solo en 2024, el flujo superó los 573.000 euros, convirtiendo a La Puerta del Sol en el principal cliente de un medio que, en términos de mercado publicitario privado, tendría serias dificultades para sostener su estructura de costes. Más de 500 millones de euros en un año. ¿Ustedes saben lo que puede hacer una empresa mediática con semejante capital entrándole gratis todos los años solo por poner anuncios institucionales en su web? OK Diario no vive de sus lectores, como Canal Red, sino del bolsillo de los ciudadanos a través de administraciones del Partido Popular. Y aún así, para conseguir la atención de su público, no ofrece calidad ni mucho menos verdad. Su estrategia se basa en el SEO, un SEO agresivo de guerrilla, titulares diseñados con palabras clave de alto impacto emocional, ataques personales que generen clics por indignación y una fragmentación de los contenidos para poder multiplicar las URLs de acceso. No tiene una base de suscriptores significativa, no tiene una comunidad que sostenga al medio económicamente. GfK, que publica mensualmente rankings de usuarios únicos, calcula también las métricas del tiempo promedio por usuario y de los días por usuario. Y en los informes analizados se observa de forma sistemática que mientras que otros medios como El País o El Diario.es mantienen tiempos de permanencia elevados en su propio espacio digital, OK Diario presenta una de las ratios más bajas del top 10 generalista, donde a veces se cuela. Esto demuestra que la gente pincha, o sea que tiene tráfico de paso, pero que la gente no se queda a leer porque no hay fidelidad y porque tampoco hay interés. Es puro clickbait. Finalmente, el círculo se cierra con la simbiosis televisiva. La verdadera estrategia de captación de OK Diario no ocurre en la web, sino en los platós de A3 Media y Mediaset, como El Chiringuito de Jugones, el programa de Ana Rosa o La Sexta Explica, la antigua Sexta Noche, o como Al Rojo Vivo, que legitiman a Inda como un referente informativo, alguien que merecería ser escuchado. Dicho en otras palabras, Ferreras o Ana Rosa Quintana mantienen en el candelero a OK Diario, le dan crédito mediático a su director y tienen en nómina a alguien con la siguiente carrera delictiva. Apunten, en 2016, OK Diario fue condenado a rectificar una información falsa sobre la organización impulsora de discapacitados tras acusarla de que estaba siendo investigada por pagos irregulares a una fundación de Venezuela. Sobre la casa familiar de Pablo Iglesias e Irene Montero, OK Diario también llegó a publicar diversas noticias falsas donde acusaba a los dirigentes de Podemos de haber adquirido una vivienda en un parque natural protegido. Todo un bulo que fue desmentido por el propio Ayuntamiento de Galapagar y la Comunidad de Madrid. En noviembre de 2020, Alejandro Entrambas-Aguas, colaborador de Eduardo Inda, fue acusado de acosar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero cuando tenían 17 meses. En pandemia, OK Diario se caracterizó también por la difusión de noticias falsas que pusieron en riesgo la salud pública. Les doy un ejemplo. Dijeron, el gobierno ordena al ejército fumigar productos químicos desde aviones para frenar el virus. OK Diario ha sido condenado, por ejemplo, también por intromisión al honor contra Ana Garrido, que era denunciante del caso Gürtel, o contra Rubén Sánchez, el presidente de Facua. Fijaos, por ejemplo, 2001, Cadena SER, nueva condena a Eduardo Inda por mala praxis informativa. Una información de OK Diario no cumple en lo más mínimo el requisito de veracidad, según el juzgado de Madrid, que condena al medio, a su director y a un periodista por intromisión al honor. 2023, pues lo mismo. El Supremo condena a OK Diario a indemnizar a Alfonso Lázaro y Raúl García por referirse a ellos como proetarras, eran los famosos titiriteros, cuando la causa por enaltecimiento del terrorismo ya había sido archivada por la Audiencia Nacional. Además, OK Diario firmó una alianza con el grupo paramilitar ultracatólico y de ultraderecha El Yunque, como informó Román Cuesta en nuestro diario Red, que no se nos olvide. Y no solo paga Madrid, ojo, desde 2017 a 2022 la publicidad institucional obtenida de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, se quintuplicó, más de 275.000 euros, además de recibir también contratos a dedo desde la Diputación de Málaga, el Consejo de Gobierno de la región de Murcia o los ayuntamientos, por ejemplo, de Boadilla del Monte o Sevilla. Y así llegamos a la actualidad, a diciembre de 2025, donde Inda es condenado a pagar 18.000 euros a Pablo Iglesias por publicar la noticia falsa de la cuenta en Granadinas, de la que ahora Manu pues va a hacer una buena hemeroteca. No os lo perdáis, pero ¿qué son 18.000 euros, verdad? Para alguien que recibe inyecciones de capital continuamente desde ayuntamientos, gobiernos autonómicos y televisiones privadas. París bien vale una misa, como dice el dicho, y destruir a la izquierda transformadora que iba a cambiar el rumbo de este país, pues bien vale 18.000 euritos.
El mes pasado, OK Diario celebró su 10º aniversario con un fiestón a todo gas en las ventas, presentado por Carlos Sobera, el de First Dates, y con Alejo Vidal Cuadras, Custodio Ballester, Pilar Elías y María Corina Machado, Nobel de la Paz, como homenajeados. Además acudieron tantos y tantos ilustres amigos: Ayuso, Feijóo, Abascal, Esperanza Aguirre, Begoña Villacís, María Guardiola, y empresarios como Mario Tagle de Iberdrola, Jesús Nuño de Rosa de Air Europa, Pedrerol, Ana Rosa Quintana. Inda ha recibido honores y premios como el de Mejor Tertuliano de PR Noticias o la Antena de Oro en 2017, un galardón otorgado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España por su papel como colaborador en programas de máxima audiencia como en su momento La Sexta Noche. Millones de dinero público, poderosos padrinos, audiencias reales, policías patrióticas que te filtran informes, pendrives, teléfonos móviles, bacaladas varias y hasta, eso que te reciba el rey. Y aún así, en su Twitter pone: vienen a por nosotros. Es fascinante. El hombre más protegido del sistema, el periodista con más horas de tele en España, jugando a ser un rebelde, un disidente. No, Eduardo Inda, no van a por ti. Sin la paguita y sin tus padrinos eres poca cosa. Aquí, en este canal, nos sostiene una comunidad que se queda a leer nuestras noticias y que escucha nuestros programas todos los días desde hace ya 4 años. No nos invitan a los besamanos reales, pero es que no nos gusta besarle las manos ni lamerle el culo a nadie. Nadie va por ti, Eduardo. Le sirves para hacer el trabajo sucio y hacerte rico con ello. Gracias, Tugasti. Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias hace 5 años, ¿eh? Y luego que explique. Eso te lo hacemos con el rabo. Pero vamos. Muy legal, no para. No, pero te quiero decir, pero si hace falta. Para que no has hecho. Pero si hace falta. A la Cotino. Claro. Antonio, no, se lo quiere decir que no es nada difícil. Lo que pasa es que en la vida hay que tener sensibilidad de violinista a la hora de para las cosas serias. Lo que estás diciendo es que si es necesario se hace con seguridad. Ya sabes que yo ahí, en mi código es: si no se ha hecho, aunque sea mi enemigo, no quiero que te está vacilando. Bueno, Mauricio. En fin, voces aguardientosas que sintetizan como pocas la verdad del poder en España. Manu Levín, todo tuyo. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, OK Diario de Eduardo Inda, el 6 de mayo de 2016. Pocas semanas después, el 26 de junio de ese año, se celebraban en España elecciones generales. El gobierno de Maduro pagó $272.000 a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014. Nicolás Maduro efectuó un pago de $272.325 a Pablo Iglesias a través de un banco situado en un paraíso fiscal. La operación se realizó en marzo de 2014, 2 meses después de la fundación de Podemos. Así comenzaba el texto de la noticia, entre comillas, que traía el documento falso que los golpistas que se robaron las elecciones en España fabricaron con el rabo, por usar su misma expresión. El año 2016 Podemos conoció una encuesta que sirvió para medir el impacto real de todas aquellas mentiras que se propagaron por tierra, mar y aire en todos los grandes medios de comunicación. Los resultados fueron tan tristes como poco sorprendentes. Más del 50% de los españoles efectivamente creían que el gobierno de Venezuela había financiado a Podemos. ¿Alguien cree que eso no tuvo ningún efecto electoral? ¿A alguien le parece razonable que el castigo por difundir un bulo como este a 6 semanas de unas elecciones que cambió la imagen de un partido político para millones de personas consista en una multa de 18.000 euros? Sale barato mearse en la llamada democracia, ¿eh? Tampoco es muy costoso meterle a Pablo Iglesias una cuenta de hace 5 años, y luego que expliquen, dijo José Luis Olivera, director de un organismo de inteligencia policial. Eso te lo hacemos con el rabo, dijo, como recordábamos, el comisario Villarejo. Yo voy con ello, aunque es demasiado burdo, dijo Ferreras, el director de La Sexta, y el resto, pues es historia. El resto es historia, una historia sobre cómo alterar drásticamente los resultados de unas elecciones en cuestión de pocas semanas, utilizando para ello las armas más poderosas quizá con las que cuenta el poder, que son los medios de comunicación. ¿Qué es Eduardo Inda y OK Diario? Lo sabemos perfectamente, ¿no? Y si alguien no lo tenía claro, ya se ha encargado servidora de recordarlo ahora mismo. Pero las mentiras de OK Diario jamás hubieran tenido el impacto que tuvieron de no ser por el papel de otros jefes del periodismo español, en particular de uno, Antonio García Ferreras, director de La Sexta.
Vamos hoy simplemente, en ese sentido, a recordar aquí algunos cortes. Dale al play, Ada. Más de 270.000 euros en ese Banco Europacífico offshore en las Granadinas del gobierno bolivariano. No es cierto y está toda esa información en manos de nuestros abogados que van a emprender acciones legales. Es todo falso de principio hasta el final. Yo solamente tengo dinero en un banco que es ING Direct y está publicado además lo que tengo en la página web de Podemos. Parece que algunos están muy preocupados ante la posibilidad de que podamos ganar las elecciones. Creo que vuelven otra vez las noticias que nos acusan de delitos terribles. Tengo que recordar que hasta 4 veces el Tribunal Supremo ha echado para atrás las denuncias contra Podemos. En este caso, los que vamos a denunciar somos nosotros porque todas esas informaciones son falsas. Pero hay un documento y además en el documento figura el nombre, no sé si ha podido verlo, y además en la información dice que la policía está intentando certificarlo. ¿Usted lo niega rotunda y categóricamente? Absolutamente, y me parece maravilloso que la policía lo investigue. Es completamente falso. Ese documento, por tanto, según usted, ¿se habría fabricado? Es un documento que no existe. O sea, yo no he puesto mi firma ni tengo ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal. Que el documento se haya fabricado, pues lo tendrá que investigar la policía. Yo estoy convencido de que así es, porque ni cuentas en paraísos fiscales, ni cobros, ni ninguna de estas cosas que se están diciendo y con las que se pretende, creo, que atacarnos de una manera poco legítima, y por eso nosotros pues vamos a emprender acciones legales, que es lo que corresponde hacer en estos casos, poner esto en manos de la justicia, que la justicia investigue y que sea capaz de dilucidar las responsabilidades, quizá penales, de quien está utilizando estas cosas para atacar a un rival político. No es la primera vez que ocurre con Podemos. Pero hay un documento, señor Iglesias. Mire este documento. El documento. Usted dice que es falso el documento. Repetía y repetía Ferreras una y otra vez, pese a que él, evidentemente, sabía a la perfección que ese documento era falso, tal y como quedó claro posteriormente cuando se conocieron los audios de aquella comida que estábamos recordando entre aguardiente y puros con Olivera, Villarejo y Mauricio Casals. Y por supuesto, lo de voy con ello, aunque es demasiado burdo, no fue solo cosa de este corte que acabamos de recordar, no fue flor de un día en La Sexta, porque tu televisión de izquierdas, con dueños de derechas, eso sí, se pasó semanas poniendo toda su parrilla a disposición del bulo fabricado con el rabo. Inda, en Más vale tarde. Y yo metería obviamente a Pablo Iglesias, que se financia a través de Venezuela, se financia irregularmente a través de Irán y que tiene cuentas en un paraíso fiscal como son las Granadinas de dinero que le ha puesto el señor Maduro. Yo pondría a Pablo Iglesias. Pues efectivamente, más vale tarde que nunca, y es una buena noticia que por fin el Tribunal Supremo haya condenado a Inda por mentiroso, pero 18.000 euros, en fin. 18.000 euros, pues aquí tiene 20 y quédese con el cambio. Claro, es que te puede salir más caro, no sé, conducir borracho que robar unas elecciones generales. Si hubiera justicia, Eduardo Inda estaría en la cárcel. Todos los que colaboraron en el bulo de Granadinas deberían estar inhabilitados a perpetuidad para ejercer el periodismo y La Sexta tendría que haber perdido su licencia para siempre. Pero ahí siguen todos. Inda de plató en plató y siendo recibido por el rey. Ferreras sigue siendo director de La Sexta, que sigue disfrutando de una licencia pública de televisión para mentir masivamente al pueblo, y todos continúan en sus puestos, las Cristinas Pardos o los Iñakis López, por ejemplo. Siguiente corte, dale al playada. Que pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable. Nombre del beneficiario y me puedes decir quién... Pablo Iglesias Turrión, abónese en el Banco Europacific la cantidad de $272.325 americanos. El organismo que aparece en este documento, que manda este pago, es el Ministerio de Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, el 11/3 del año 2014. Perfecto. Perfecto, Iñaki, perfecto. Ni siquiera tenía que ser el propio Inda el que leyera en aquel plató inmundo su documento falso, porque ya estaban los presentadores de La Sexta para hacer ese trabajito. Claro, es que este corte contiene, no me digáis que no, una metáfora perfecta del papel de La Sexta para amplificar la intoxicación. Inda lleva el documento y el presentador lo lee en alto y lo declama para toda su audiencia, y así en todos y cada uno de los formatos del canal. Al rojo vivo, por supuesto, lo veíamos al principio, Más vale tarde, lo acabamos de ver, o La Sexta noche. Primera noticia de uno de los programas de estos grandes periodistas. Podemos, bajo el foco, rótulo financiación
Comunicación venezolana. Tienen la palabra Eduardo Inda y Paco Maruenda. Después hablarán los del otro lado de la mesa, los progres, que casualmente todos odian a Podemos. Participe en este animado debate desde las redes, querido espectador, con el hashtag #LaSextaNocheFocoPodemos. Y así todo. Vamos, que solo les faltó meterlo en los deportes. El Real Madrid ganó 2-0, pero no olviden lo que pone en el papelito de Inda. Tal cual. Y os traigo, compañeros, un corte más que quiero que escuchemos, que creo que dice mucho también, porque muestra perfectamente cómo funciona la mentira. Fijaos, el otro día que estaba yo en Colombia, hablaba con un compañero, Santiago Zembrano, director web de Gaceta, que tienen un podcast en el que participé, me hicieron una entrevista, aprovecho para mandarle un saludo, y Santiago me contaba una anécdota. Me decía, acá en Colombia difundieron una imagen falsa del pacto histórico con un logo de las FARC, y un familiar la pasó esa imagen por un grupo de WhatsApp. Yo le dije, mira, ojo, que esa imagen es falsa. Y mi familiar respondió, no importa, tienen razón. No importa que sea falso, tienen razón. Bueno, pues la verdad es que me he acordado mucho de esa frase recuperando este corte esta mañana. Dale playada. Sarda y Pablo Montesinos, que sean breves. Eduardo, hablar hoy, ¿cómo? has dicho en muy poco rato que 2 personas de aquí mentían. Sí, y has digo, dicho sí. que a una de ellas le pones una querella. Todo esto en muy poco rato. Hombre, si te acusan de Quiero falsificar decir- un documento, hombre. No, de Pero quiero decir, Eduardo, vamos a escucharle a Javier. Sí, por favor, que quiero decir, escuchamos a Javier. quiero Gracias. decir que no vislumbro tranquilidad por tu parte. Acusar a 2 compañeros que están charlando contigo de que son mentirosos no es muy agradable. Luego, a una, porque da un punto de vista. No. Tú dices, pues querella. Bueno, No, quiero si a- decir que el si a clima... ti te dicen que falsificas no un es- documento. Sí, el clima no es- Sardá, Primero, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Primero, mi convicción moral de que la cúpula de Podemos ha cobrado de Venezuela. Ha Pero la de trabajado todos, para el la régimen de de Venezuela. todos. No hay duda. Lo Yo dicen cada ellos. vez... Déjame hablar. Perdona. Cada vez que oigo un elogio a Chávez o a Maduro, a mí pues me hierve la sangre. Porque yo también considero, como tú, que aquel no es un régimen legítimo y que no respeta los derechos humanos. Esto que quede claro. Dicho lo cual, este documento yo creo que no está a tu altura. No está a tu altura profesional. A ver. La misma convicción moral con la que digo que Podemos, estoy convencido y ha trabajado para el régimen venezolano, estoy convencido entiendo, moralmente de que este documento es full. No lo entiendo, Vamos a Eduardo. Y ver, por lo tanto que no vamos está a ver. a tu altura Sardá, profesional. Sardá, tampoco estaba a tu altura profesional Crónicas Marcianas, cuando hacías lo más basura, Bueno, lo más basura venga que ya. se ha visto en la televisión. Pero, vamos a ver, Eduardo, vamos a dejar las cuestiones ¡Crónicas basura! Calma. No Con sé si esto esto acabo. aporta algo. No, con esto Venga, acabo. acaba El con esto. El subconsciente te ha traicionado. Efectivamente, tu documento es basura. Estoy de acuerdo. Tu programa era mucho más basura. Esto es Bueno, real. vamos a dejar, por favor, las cuestiones personales. No embarremos el debate. Pablo Montesinos, gracias. Cualquier alusión personal me interesa poco y a nuestro público menos. Que estoy de acuerdo. En fin, a mí me parece, quería que escucháramos esto porque me parece que este corte de Sardá discutiendo, entre comillas, con muchas comillas, con Inda, junto con los que pusimos antes, debería estudiarse en las facultades de periodismo para que los alumnos entendieran y aprendieran cómo opera la mentira, porque reúne esto que hemos escuchado, toda una serie de elementos que hoy, claro, sabiendo lo que sabemos, hablan por sí solos, ¿verdad? Empezando por la consideración que le dan los demás periodistas ahí presentes a Eduardo Inda, incluidos los supuestamente progresistas, como Xavier Sardá en este caso, y es la consideración de un compañero. Y así se dice con esa palabra, hay 2 compañeros debatiendo contigo, Eduardo, y tú te pones así tan desagradable. No me ataques, coño, que soy compañero. Además, esto no está a tu altura profesional. La altura profesional del compañero Eduardo Inda. ¿Y qué me decir de su chulería, amenazando con sentar en el banquillo a quienes decían, con la boca pequeña, que el papelito era una falsificación? La chulería, pues la chulería que da la impunidad, claro. El corte también ilustra a la perfección lo que es La Sexta, una televisión para la izquierda hecha por la derecha, que siempre representaba y representa al lado progresista de los debates, con figuras claramente hostiles hacia la izquierda y en particular, muy en particular, hacia Podemos, como era el caso de Xavier Sardá.
Sí, o como, bueno, Antonio Maestre, Pedro Ballín, etcétera, etcétera. La banda del Napalm contra Podemos, ¿no? Y así hasta el día de hoy. Y sobre todo, el corte, creo yo, muestra lo que decía hace un momento. El documento es falso, pero lo que dice es verdad, viene a decir Sardá. No me cabe ninguna duda de que Venezuela ha financiado a Podemos, lo cual conecta de nuevo con la encuesta que mencionábamos antes, aquella con la que Podemos conoció la medición de que más de la mitad del país se tragó todo ese cuento que construyeron mano a mano, en el fondo, entre los Indas y los Sardás, entre los que iban a la tele con el documento hecho con el rabo y los que decían, igual el documento es falso, pero lo que dice es verdad. Hay que recordar, además, que cuando las víctimas de todo esto lo denunciábamos, todos los ilustres periodistas del Reino de España nos decían que eso era señalar a la prensa y era intolerable. Y la Asociación de la Prensa de Madrid sacaba comunicados defendiendo a la mafia, a los cuales se sumaban alegremente buena parte de las estrellas del periodismo español, incluidas, por supuesto, las de la progresía mediática. Seguimos esperando un poquito de autocrítica y unas cuantas disculpas y, sobre todo, vamos a seguir fortaleciendo un espacio mediático de izquierda sin dueños de derechas y sin mentirosos profesionales. Suscríbete a Canal Red. Gracias, Manu. ¿Pero lo han hecho aposta o no? A él, no sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo, yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente no, o sea, no son... Le dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ellos. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Es decir, porque yo, no sé, o sea, que, ellos tienen un lenguaje. Que estos son bolivarianos, que esto tal, estos han estado allí, claro, que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros, joder, son bastante más listos que todo eso, es más. Yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en Granadinas para que Nicolás Maduro le meta 200.000 euros, pero doy la noticia, ¿verdad? Eso es un periodista. En fin, clima de guerra. Vamos adelante con ello. Clima de guerra, con Eduardo García. Bueno, ya a estas alturas, negar el lawfare, que todavía hay varios que lo hacen, no es una opinión sino una posición ideológica que además se sabe mentira. Es absolutamente innegable a la luz de los hechos que el lawfare existe en España y también evidentemente en América Latina. Ya lo dijimos hace un tiempo y lo reiteramos, España no es ninguna excepcionalidad en ese sentido y flaco favor se hacen los que no estudian lo que pasa al otro lado del océano, porque lo que ayer se ensayaba en los países de América Latina, hoy se ejecuta también aquí en España. Y con resultados exitosos para ellos, claro, para su lucha política y su estrategia de conservación del poder. Por eso el caso Neurona, el caso Oltra, en fin, casos mil. Casos mil. Y que no vayan a pensar que el lawfare en América Latina empieza y termina pues con Lula da Silva o con esos casos de mayor calado internacional que todos conocemos. El lawfare está todos los días y más allá de sus grandes nombres propios y sus grandes causas, afecta a dirigentes regionales, a gobernadores, a alcaldes, a militantes, a ministros, a periodistas, que le pregunten si no a Milagros Sala o a Guillermo Moreno en Argentina. En fin, hay de todo. Mirad, yo hoy he decidido que no nos quedemos tanto en las definiciones teóricas, que ya lo hicimos hace unos cuantos programas, y que miremos varios casos paradigmáticos muy recientes y muy concretos, alguno igual no tan conocido. Vamos a empezar por Argentina. Sí, Eduardo, sí, ya sabemos que Cristina Fernández fue víctima del lawfare y que hoy está injustamente condenada y asumiendo prisión domiciliaria. Esto ya lo hemos contado, ¿no? Ya lo hemos contado, pero es que esa, la famosa causa vialidad por la que condenaron a Cristina, no es el único caso de lawfare contra ella. Como ese caso, pues ya se ha cerrado, no les da portadas y sí, ya la han encerrado, ya la han inhabilitado, pero como sigue teniendo influencia y como va a haber elecciones presidenciales en 2027, necesitan seguir juntando el nombre Cristina junto a corrupción en los grandes medios del poder concentrado. ¿Os suena la causa Cuadernos? A ti que estás allí seguro, ¿verdad, Manu? No. ¿Cómo no? Un bochorno comparable al de la causa vialidad que sirve para que, cerrado este último caso, Cristina y la supuesta corrupción del kirchnerismo siga copando editoriales en La Nación, TN o Clarín. Porque allí también tienen sus Indas y compañía, ¿eh? Fijaos en la cronología que resumieron en El Destape. Diego Cabot, periodista de La Nación, el medio de Macri, del expresidente Macri, entregó al fiscal Carlos Stornelli
unos cuadernos atribuidos a Óscar Centeno, que era chofer de un tal Roberto Barata, importante en el gobierno de Cristina Kirchner, tras haberlo recibido de Jorge Bacigalupo, policía y amigo del propio chofer Centeno y del periodista Cabot, quien los tenía en custodia durante un tiempo. Stornelli, el fiscal, no sorteó el caso, algo que es ilegal, sino que se lo autoadjudicó a sí mismo para dirigirlo él. Qué curioso, ¿no? Un Stornelli que, sorpresa, sorpresa, era muy cercano al expresidente Mauricio Macri, cuando el propio Macri era presidente de Boca Juniors, del equipo de fútbol. En fin, el caso es que este chofer del que os hablo, Centeno, inicialmente dijo que los cuadernos estaban en su casa, unos cuadernos en los que habría revelaciones de corrupción en el gobierno de Cristina, pero dijo que lamentablemente los había quemado y que la fuente era, créanme. Sin embargo, el periodista de La Nación, Cabot, después apareció con los cuadernos rescatados un año después. Al parecer se habían descalcinado. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Era demasiado burdo, pero fueron con ello también. Se descubrieron más de 1.600 irregularidades en esos escritos, como por ejemplo sobreescrituras, es decir, tacharon y escribieron por encima a posteriori, en los cuadernos, como digo, del chofer Centeno. Un peritaje de la Policía Federal y otro de la Gendarmería confirmaron la intervención de Bacigalupo en la manipulación de los cuadernos, en los que supuestamente el chofer pues relataba actos delictivos que habría escuchado sobre el gobierno de Cristina. Y además se detectaron cambios en la escritura y bastantes tachaduras, sugiriendo que Centeno podría haber estado escribiendo para otra persona. Claro, pero esas irregularidades en las pruebas se ignoran y ya está, ya ves tú qué problema. Que unos rayajos en unos cuadernos escritos por un chofer que supuestamente había escuchado cosas turbias no te arruinen una campaña de lofer. Que no te la arruinen. Fijaos en el patrón. Amigos entre sí, amigos con el jefazo Mauricio Macri, lazos y exclusivas para grandes medios antikirchneristas, fiscales que se autoadjudican causas, irregularidades en las pruebas que son sistemáticamente desestimadas. Os suena, ¿verdad? Y acordaos lo que dijimos hace ya bastante tiempo. El timing y evidentemente los medios son súper importantes en el lawfare, porque lo importante es que tenga efectos electorales. Y mirad, la causa Cuadernos sale de la nada en el año 2018, cuando, casualidad, el peronismo estaba decidiendo quién competiría contra Macri en 2019 y Cristina era la mejor posicionada. Los cuadernos se recuperaron casualmente, en el año 2019, después de haber sido supuestamente quemados y poco antes de las elecciones presidenciales. Y el juicio se proyecta que siga dando noticias hasta, sorpresa, el año 2027, cuando, casualmente, Milei buscará la reelección contra el peronismo. Y por supuesto, todas las portadas se parecen a la que veían ahora. Cristina, preocupadísima, mirando a unos cuadernos, porque debe ser culpable, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Así hacen que todo cale. Vayámonos a Chile también. Lawfare contra Daniel Jadue, del Partido Comunista. La Fiscalía de Chile, a través de la fiscal Giovanna Herrera e impulsada por grandes empresas del sector farmacéutico y del sector inmobiliario, inició una investigación por fraude al erario público, por cohecho y por delitos concursales relacionados con la Asociación Chilena de Farmacias Populares, la ACHIFARP. Alegaban que durante la gestión de Jadue en el municipio de Recoleta, la Asociación Chilena de Farmacias Populares había incurrido en prácticas irregulares como compras excesivas de insumos. El caso es que a raíz de estas acusaciones se solicitó y se dictó la prisión preventiva de Jadue en junio de 2024. No se había presentado ninguna evidencia material de enriquecimiento personal de Jadue. Además, en julio de 2025 se reveló que la fiscal había presionado a un ex colaborador para que incriminara falsamente a Jadue a cambio de su libertad. En mayo de 2024 uno de los querellantes reconoció la falta de evidencia sólida y en septiembre de 2024 la propia jueza Paula Brito expresó muchas dudas sobre siquiera la existencia de delitos y por supuesto sobre la participación de Jadue en esos improbables delitos. Obviamente, estas posturas fueron ignoradas y se aplicó la prisión preventiva. El caso avanzó con una rapidez inusual en comparación con otros procesos judiciales en Chile, en los cuales situaciones de mucha mayor gravedad no fueron tratadas de igual forma. ¿Y qué consiguieron? Pues lo que buscaban. Se interrumpieron los 12 años de gestión de Jadue como alcalde de Recoleta, durante los cuales disfrutaba de un enorme apoyo electoral. En agosto de 2025, apenas semanas antes del cierre de listas, otra casualidad,
Jadwe fue formalmente acusado, dificultando su postulación y reforzando su inhabilitación política. Finalmente, en septiembre de 2025, el Tribunal Calificador de Elecciones lo excluyó del padrón electoral, impidiéndole postularse como candidato a diputado. Por cierto, que Jadwe estaba en una posición de fuerza para concurrir a las primarias de la izquierda en Chile para esas elecciones presidenciales que acaban de terminar, en las que ha ganado José Antonio Cast. No pudo postularse, claro. Medios como La Tercera habían jugado un papel importantísimo en la construcción de un relato de criminalización de Jadwe, publicando, a pesar de la falta de pruebas sólidas, como han reconocido durante el proceso, 557 artículos, que hay que escribirlos, en apenas 3 años. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Esto también era muy burdo, pero los periodistas chilenos lo publicaron igualmente. Plot twist. Resulta que la fiscal Giovanna Herrera tenía vínculos familiares con competidores de farmacias populares, siendo concuñada de uno de los fundadores de Farmacias Fracción, que es la competidora del anterior. Hay que ver si es que Chile es un pañuelito, ¿eh? Es un pañuelito, es toda una casualidad. Vamos a seguir. Ecuador. El caso Sobornos. El caso estaba basado principalmente en una agenda que se encontraba en la casa de una exasesora del gobierno y que supuestamente incluía detalles contables de sobornos en el gobierno de Rafael Correa. Pero con el paso del tiempo se descubrió que la agenda no existía físicamente en los años mencionados, ya que había sido fabricada años después. Esto también era muy burdo y fueron con ello. La persona que la había escrito en su declaración cambió su versión pues varias veces. No se presentó evidencia tangible que vinculara a Correa directamente con los sobornos. A pesar de esto, fue condenado basándose únicamente en la teoría del influjo psíquico. Esto de verdad que es en serio. ¿Saben qué significa esto? Pues básicamente significa que Correa, como presidente, tenía supuestamente un poder sobre sus colaboradores sin que se pudieran probar sus implicaciones directas, pero como tienes el poder psíquico, pues es culpa tuya. El caso se desarrolló en un tiempo récord de 18 meses, una velocidad que no se corresponde con los procesos judiciales habituales, y ocurrió en un contexto de pandemia de COVID-19, cuando las funciones judiciales en el país estaban prácticamente paralizadas. Uno de los elementos clave de este caso fue la interferencia política en la justicia, donde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, bajo la dirección de figuras afines al gobierno de Lenín Moreno, el que traicionó a Correa, echó a jueces y fiscales independientes y nombró jueces temporales para asegurar un fallo favorable. Como no te sirven los que hay, pues poner durante unos meses o unos años a los que te van a servir y luego los vuelves a quitar. Los jueces temporales no tenían garantizada la independencia judicial y estaban sometidos a la presión del Poder Ejecutivo, del gobierno de Lenín Moreno. Los acusados fueron privados de su derecho a defenderse adecuadamente. La defensa, por ejemplo, solicitó pruebas clave, como la pericia grafoquímica sobre la autenticidad de la agenda contable, pero estas pruebas fueron rechazadas sistemáticamente, como si no fueran importantes en un caso como este. Además, las acusadas que aceptaron cooperar con la Fiscalía no fueron interrogadas, no pudieron ser interrogadas por los abogados defensores, lo que violó evidentemente y a todas luces el derecho a la contradicción. Y se violaron varios derechos: a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, a la defensa e incluso derechos políticos, porque la condena de Correa le impidió participar en las elecciones de 2021, privando a los ecuatorianos y ecuatorianas de su derecho a decidir libremente a su candidato. Y obviamente los grandes medios concentrados del Ecuador, La República, El Universo y compañía, dieron por cierta la acusación desde el primer día hasta la actualidad, que al final, no perdamos el foco, eso y no otra cosa es lo más importante. Esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. También era muy burdo, pero los medios ecuatorianos fueron con ello. Y podemos seguir si queréis, ¿eh? El caso es que para un buen lawfare, uno que se precie, pues se necesitan jueces y fiscales sumisos, se necesitan organismos institucionales alineados como acusadores y procedimientos judiciales que desprotejan deliberadamente los derechos del acusado. Pero sobre todo, Eduardo, se necesitan medios, porque el lawfare, antes que cualquier otra cosa, es mediafare. El daño se hace antes de la sentencia, mucho antes. Luego los casos pues se pueden archivar o se pueden posponer, o incluso a veces, si los jueces y los fiscales están animados, puede haber una condena. Pero lo importante pasa mucho antes. Cuando la acusación burda, irregular y sin pruebas claras salta a los medios de comunicación, ocupa portadas y editoriales ad eternum. El desgaste es electoral, por eso los tiempos son los que son. Aquí, en Ecuador, en Argentina y donde sea que el poder económico mediático concentrado sea efectivamente eso, el poder. Gracias, Eduardo.
En un restaurante de Madrid comen Adrián de la Joya, Mauricio Casals, Villarejo y Antonio García Ferreras. Bueno, según los presentes cercanos a esa mesa, que fueron los que nos contaron a público lo que se había hablado allí, lo que se estaba diseñando era la falsa cuenta del Euro-Pacific Bank que se le atribuyó a Pablo Iglesias, Eduardo Inda, porque claro, Eduardo Inda solo no puede. ¿Quién estaba en esa? Mauricio Casals, Adrián de la Joya, Antonio García Ferreras y José Manuel Villarejo. Me extraña, te lo digo de corazón, que Ferreras estuviera entre sus... No, está porque lo hemos sufrido en público. Le llamaron al final de la comida, no le llamó para explicar al público que le llamaron al final de la comida y que llegó al café. Hoy nos acompaña Carlos Enrique Bayo, periodista de investigación con muchísima experiencia. Carlos, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí. Te quiero preguntar en primer lugar por lo que representa Eduardo Inda en este país. O sea, no es solamente lo que hace en OK Diario, sino es la protección de todo un entramado de televisiones que le han convertido en una de las figuras que aparece más en la tele, le recibe el propio rey. Contábamos en la introducción que, bueno, pues que ha tenido reuniones extrañas con la anterior fiscal general del Estado, con el último fiscal general del Estado. ¿Quién es Eduardo Inda? Bueno, Eduardo Inda era uno de los integrantes de lo que llamábamos el Sindicato del Crimen hace 30 años y ha sido el alumno avanzado de Villarejo, del sicario de Florentino Pérez, el que ha trabajado realmente para que el príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, consiguiera tener elementos para chantajear a quien fuera necesario para seguir adelante y es simplemente un pistolero a sueldo, no tiene nada de periodista, como se ha demostrado una y otra vez, no solamente en tu caso, que en tu caso fue flagrante. Te quiero pedir también, en un día como hoy, un día después de que hayamos conocido el fallecimiento de Patricia López, una periodista de investigación a la que tú conociste muy bien y con la que trabajamos, que nos hables, con la que trabajaste mucho, que nos hables un poco de ese trabajo de investigación que hacíais, digamos, poniéndoos en riesgo en la medida en que tocabais los intereses de algunas de las figuras más poderosas de este país. Pues realmente estoy conmocionado por su fallecimiento porque ha sido quizá la mejor periodista que yo haya conocido jamás en mi larga carrera de investigación y ella además ha sido valiente y generosa porque yo empecé a trabajar con ella gracias a que ella confiaba en mí y que ella fue la persona que realmente me introdujo en una nueva forma de hacer periodismo que era la suya y que era no solamente arrojada y sin miedo a nada, sino sobre todo era la que conseguía hacer hablar a los que parecía mentira que nos contaran cosas. Y nos contaban la realidad, la verdad de lo que estaba ocurriendo, lo que acontecía en las cloacas. Y ella, digamos, en ese sentido fue mi maestra, por así decirlo. Yo con ella estuve haciendo muchísimas exclusivas y esa es la segunda parte, fueron, por supuesto, denigradas, desprestigiadas, desoídas y ninguneadas por la gran mayoría de los grandes medios de comunicación. Con ella se desveló la realidad del origen de las cloacas en el posfranquismo, al inicio de la transición, que son una red enorme de policías procedentes de la Brigada Político-Social y que luego han ido colocando a sus delfines, a sus discípulos, al frente de esa trama, de esa red, que lo que hacía era realmente falsificar la democracia española para ponerla al servicio de los grandes poderes económicos financieros que existían algunos incluso antes del franquismo, pero que sobre todo se hicieron todopoderosos durante el franquismo y que luego confiaron en esa red
para seguir gobernando desde las sombras España, a pesar de que vivíamos en una teórica democracia. Bueno, todo esto fue posible gracias al empeño, al valor, a la generosidad y sobre todo a la falta de codicia, de ambición, de narcisismo, que es el que tienen ahora la mayor parte de los periodistas que nos rodean, pero sobre todo al revelar la auténtica fuente de las cloacas, el auténtico entramado oculto a las sombras y el gran fraude de la transición para todos los españoles, claro, fue víctima de amenazas inconcebibles desde lo más alto de la cúpula de la policía, amenazándola personalmente por teléfono con eliminarla. Amenazas contra su hija, Ariadna, a la que aprecio muchísimo, pequeña en aquel momento, que debía tener 8 o 9 años. Y realmente ella nunca se arredró, nunca cejó en su empeño y fue sometida por esos poderes mismos a la precariedad que viven tantísimos periodistas, que viven en la precariedad precisamente porque se les niega el pan y la sal, porque a ella la llegaron a expulsar, a echar de los programas de televisión en los que comentaba la realidad de la trama negra policial, en cuanto descubrieron que estaba revelando la verdadera trama, que era la de las cloacas de interior, pero más allá de las cloacas de interior, de ese entramado que rodeaba precisamente al rey Juan Carlos. Era toda esa corte que rodeaba al rey Juan Carlos el que estaba al frente de la mayor corrupción que ha vivido España, y que siguen ocultando a través de cortinas de humo absolutamente ridículas, los que son como Inda y muchísimos otros periodistas que no son periodistas, que son pseudoperiodistas, que además han conseguido cabalgar en el dólar y convertirse en referente, recibir los premios, eso que no le otorgaron no solo a Patricia, sino que la despidieron de los lugares, la echaron de Mediaset y de A3 Media para que no siguiera revelando. Cuando todo el mundo estaba intentando entrevistarla, la echaban de los programas televisivos en los que ya participaba para que no contaran la realidad ni la verdad. Y esos son los que hablan de más periodismo. Carlos Enrique Bayo, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a la base, y muchísimas gracias por este homenaje a Patricia López. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les vamos a dejar con la banda sonora de The Wire para homenajear a Lester Freamon, que decía siempre: para encontrar a los verdaderos mafiosos hay que seguir el rastro del dinero. Hasta mañana.